Efectivamente, pues esta es una temática bien interesante y sobre todo cuando ocurren casos a nivel nacional en donde se despierta ese sentimiento social, ¿no? De que es necesario generar un castigo más alto de lo que prevé actualmente la legislación penal. Es donde empezamos a preguntarnos, ¿no? Si es viable o no establecer la pena de muerte o la cadena perpetua para llegar a generar estas responsabilidades hacia los autores. Sin embargo, pues todos esos aspectos hay que hacerle un análisis no solamente desde la viabilidad o del sentimiento social, sino también desde la parte de los derechos humanos, porque ciertamente no podemos generar una pena de cualquier forma, sino que tiene que darse una garantía desde los derechos humanos, el derecho internacional público, para que de esa manera el Estado colombiano no termine infringiendo lo que vendría a ser sus obligaciones que ha suscrito o que ha adquirido al suscribir tratados internacionales. Entonces, en este sentido, tendríamos que ver que Colombia actualmente hace parte de la Convención Americana de Derechos Humanos, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que no dicen expresamente que no se pueda tener pena de muerte o que no se pueda tener pena de cadena perpetua, pero sí prevé ciertas limitaciones. Por ejemplo, la Convención Americana hace un llamado a que los estados de manera progresiva traten de eliminar la pena de muerte de sus legislaciones. Y en ese mismo sentido también se ha establecido la prohibición de generar penas o tratos crueles, degradantes e inhumanos. Y justamente la cadena perpetua es considerada o puede llegar a ser considerada un trato cruel, inhumano y degradante si no se da bajo las condiciones adecuadas. Por ejemplo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha indicado que si existe la cadena perpetua, pero la legislación prevé la posibilidad de revisar el caso, de que se pueda llegar a conmutar la pena o a generar la condición de la libertad condicional, se puede considerar que la pena de cadena perpetua pues es viable. Sin embargo, por ejemplo, eso sucedió cuando el Tribunal Europeo revisó lo que sucedía en el Reino Unido. Como se daban esas garantías a las personas que estaban siendo procesadas, pues consideró que el Reino Unido cumplía con las garantías hacia los derechos humanos. Pero caso contrario sucedió con Hungría, que no preveía esos mecanismos y la Corte Europea consideró que sí se estaban restringiendo derechos humanos. En el caso, por ejemplo, del Comité de Derechos Humanos, que es el organismo internacional que hace la supervisión del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ha llamado la atención de los estados para que en la medida de lo posible no se consagren estos tipos de restricciones a la libertad. Ahora, en caso de que el Estado insistiera en esto, pues hay que considerar ya unos aspectos, digamos que más concretos, que tienen que ver con cómo se va a dar la cadena perpetua. Por un lado, porque las personas que están privadas de la libertad, ya la Corte Constitucional colombiana ha revisado muchísimos casos en los que las cárceles tienen condiciones muy precarias, hacinamiento, enfermedades, salud. Entonces allí vendría la pregunta de si el Estado colombiano sí tiene el dinero suficiente para financiar una pena perpetua, porque eso va a implicar que durante el tiempo que esa persona viva, el Estado le tiene que dar un sitio donde va a estar recluido, pero en donde tiene que tener condiciones de dignidad. No digamos que va a vivir como rey, pero sí tiene que tener unas condiciones mínimas de vida, que no se vaya a enfermar porque, por ejemplo, los sanitarios están en condiciones muy precarias, o porque no tienen comida, o porque hay 20 personas en una celda que es para 5 personas. Entonces el Estado tendría que considerar si cuenta con el presupuesto, más ahora que hay tantos gastos por causa del posconflicto, y en ese sentido pues habría que considerar los aspectos de derechos humanos que se cumplan en la legislación, con los presupuestos que existen internacionalmente para ello, y desde el punto de vista nacional que sí existe el presupuesto para financiar este tipo de penas.